Gran gusto de saludarlos en este nuevo programa de Corrientes de Pensamiento. Yo contamos con una gran amiga, una persona que ha luchado toda su vida en beneficio de la sociedad, de los compatriotas, de los argentinos. Ha sido vicegobernadora de la provincia de Buenos Aires, 1983-1987. Fue además secretaria de Viviendas de la Nación y ha tenido una trayectoria amplia en su partido, la Unión Cívica Radical. Hoy es presidente de la Comisión de Ética del Comité Nacional. Me refiero a la querida amiga, la arquitecta Elba Rulet. Querida Elba, te agradezco mucho tu presencia hoy. Al contrario, muchas gracias, es un placer volver a encontrarme contigo y con el público. Aunque contigo nos encontramos bastante a menudo. Así es, así es. Sí. Yo te agradezco mucho. Y me parece que este es el mes de junio, en donde se cumple un año más de el derrocamiento del presidente Ilia. Podemos hablar de esto, podemos hablar de tu provincia, del conurbano de Buenos Aires. Así que yo te dejo que vos elijas el tema que más quiera para comenzar este programa. Bueno, vamos a empezar con la idea que ya transmitiste. Este año 2016 celebra muchas cosas para los argentinos. Así es. Es el bicentenario de la independencia, que se va a cumplir dentro de muy poco. Importantísimo. Es el centenario de lo que nosotros los radicales llamamos el centenario de la democracia, es decir, en el año 1916, el 2 de abril, hubo por primera vez elecciones que se hicieron con la ley Sáenz Peña, la ley de voto universal, y fue elegido Hipólito Yrigoyen presidente de la Nación. Secreto y obligatorio, sí señor. Un voto universal, pero que excluía a las mujeres, como era a lo que correspondía a la época. Pero también es interesante saber que pocos años después, desde el radicalismo, en el 1919, ya hubo el primer proyecto radical para otorgarle el voto a las mujeres. Y luego una larga historia que llevó varios años. Cuando me tocó estar en el Senado, la senadora Malcorra, con respecto Malarro al grupo, de Torres. Sí, exacto. Apellidos parecidos, pero distintas personas. Ella trabajó sobre lo que se llama la ley. Senadora por Mendoza. Exacto, sí. Bueno, pero volviendo al tema de las celebraciones, dentro de ese siglo, que es un siglo realmente muy complejo, que está plagado por golpes de estados, por intervenciones militares, luego por intervenciones no tan militares, sino como las llama Fernando Iglesias, son las destituyentes cívico-policiales de los últimos años, se produce hace 50 años la caída del presidente Ilia. Y nos interesa mucho reivindicar a esa persona, que fue un gran ciudadano, que fue un gran presidente, y a su presidente, a su gestión, porque se creó el relato en ese momento, con una prensa realmente adversa, y pareciera ser que salió del gobierno con una aceptación generalizada de la población, en lo que tiene mucho que ver, y esto me interesa recalcarlo, la formación de opinión en la cual los medios tienen una importancia fundamental. Esto de que los medios no inclinan la balanza no es cierto. Los medios crean opinión y los medios llevan hacia distintos lugares, más allá de que evidentemente hay distintas posiciones en distintos medios y que la gente tiene capacidad de raciocinio, pero en política, y esto es una cosa ya comprobada, los sentimientos, los estados de ánimo son más fuertes que el raciocinio y eso arrastra. Bueno, en el caso de Ilia cae de una manera que pareciera ser que correspondía a una situación en que se esperaba esto, cuando había sido un presidente absolutamente democrático. Él ganó las elecciones diciendo, extiendo una mano limpia, y su gobierno fue de manos limpias. Así es. Fue un gobierno donde creció el Producto Bruto de una manera impresionante. Los números son categóricos. Los números son categóricos. En el año 64 el 10 y pico por ciento, en el año 65 casi el 10%, la industria creció mucho más aún que eso, la participación de la industria en el producto llegó casi al 40%, el salario en la formación del producto
pasó a ser el 41%, que es una de las cifras muy, muy altas realmente de distribución, de participación del salario en el Producto Nacional. Se creó una ley, se dictó una ley de salario mínimo vital y móvil en los primeros meses del año 64, y casi en simultáneo y anticipándose a la aprobación, los sindicalistas decretaron el plan de lucha. Y hubo 4 paros generales cada uno de los años en que gobernó Ilia. Otra cosa que también conocida, y sobre eso hay que prestar atención. Mirá, Elba, porque es una herramienta tremenda, y es una herramienta que no se hace para defender los intereses del pueblo, sino que se hace en función política. Así es. Yo creo que es el error que cometimos muchas veces los argentinos, pero yo lo rescato y lo tengo una profunda admiración por lo que fue don Arturo Illia, como también por Frondizi, pero don Arturo Illia, yo me acuerdo que yo lo veía siempre, íbamos, él estaba en el Hotel Bristol, íbamos a almorzar a Emiliano, bueno, y lo conocí a fondo. Fue una persona que un hombre hizo con grandes inquietudes, te digo. Claro, fue un hombre que hizo un gobierno inteligente, creativo, absolutamente honesto, sí. Y fue muy firme en sus convicciones, por un lado, en sus principios, y fue muy firme en los objetivos que buscaba. Y se trataba de que el país arrancara, exacto, porque el país estaba saliendo de una situación muy mortecina en ese momento, y efectivamente se rodeó de un equipo económico de excelencia, creó el Consejo Nacional de Desarrollo, el famoso CONADE, al frente del cual estaba Roque Carranza, que hizo un plan de mediano plazo y estableció un sistema de cuentas nacionales absolutamente... El fundador del Instituto Mosconi, que hoy preside nuestro amigo Jorge Lapeña. Es con Roque Carranza, que fue el ministro de don Raúl también. Sí. También mi marido participó de la creación del instituto. Ah, del Mosconi. Del Mosconi, sí, sí, absolutamente así. Bueno, y creo que en este momento nosotros tenemos que reivindicar la figura y reivindicar el gobierno. Ahí hubo una ley de medicamentos que trató la famosa ley Oñatibia por el nombre del ministro. Don Arturo Oñatibia, don Arturo salteño. Oñatibia, salteño, que imponía las normas como para que tuviéramos medicamentos de calidad, nacionales, con precios regulados y accesibles a todos. Eso lo malquistó con las empresas farmacológicas internacionales, a tal punto que cuando se hicieron las negociaciones con el Club de París, Suiza se opuso a Argentina en el Club de París. Creo que en materia educativa nunca se había llegado a la cifra de participación del presupuesto educativo, que fue del 23%, como en los años de Illia. Se hizo un plan de alfabetización con 12.500 centros en todo el país, porque pasaron como 350.000 personas de todas las edades. Se trabajó en todos los aspectos, por ejemplo, el asegurar la honestidad, la transparencia en la administración pública. Estableció normas específicas en el Código Civil para que los funcionarios sospechados tuvieran que hacerse cargo de la prueba. Trabajó en materia internacional de una manera brillante con el tema de las Malvinas. Se aprobó en las Naciones Unidas la resolución 2065 y se negoció por primera vez... El canciller don Miguel Zabal Ortiz, Miguel Ángel Zabal Ortiz. Sí, y a través de Lucio García del Solar, que tuvo una muy importante actividad y responsabilidad en esas negociaciones, y se reunió por primera vez el representante británico con el representante argentino aquí en Buenos Aires para discutir el tema de la soberanía, pero se acabó con la caída de Illia, la llegada de los militares, y se termina de liquidar ese tema con la invasión de las Malvinas en el año 82. Y ahora, desde mucho más atrás, hay que seguir trabajando sobre ese tema y ojalá que estemos abriendo en este momento, como creo que pasa, una nueva época de análisis de las relaciones entre Gran Bretaña y la Argentina. De análisis, de estudio, de proyectos. Sí, sí, luego hablar de educación. Ya ha estado la canciller Malcorra en Londres analizando este tema y hay una apertura y seguramente un camino trazado como para avanzar en todo aquello que debió haberse hecho hace mucho tiempo y que quedó congelado por esta situación. Yo la nombré en lugar de la senadora Susana Malcorra, sin querer. Ahora, digo lo siguiente, el partido está organizando una serie de actos, ¿no? Estamos organizando varios actos que van a tener lugar
el martes 14, el martes 21 y el martes 28. El 14 y el 28 en el mismo Comité Nacional, con un panel. El primero lo voy a coordinar yo misma y está a cargo de... Me va a invitar, ¿no? Con mucho gusto. No, yo sé, ya tengo la invitación y voy a estar porque tengo un profundo respeto y cariño por bueno, va a estar Marco Saguini, va a estar Jairo y van a estar 3 de las personas que acompañaron al presidente Ilia en la noche de su desalojo en la Casa Rosada. ¿Luis Brandoni, por ejemplo? No, Luis Brandoni va a estar en la siguiente y además está haciendo una cosa muy linda, que es la versión radial para ser transmitida el 28 por Radio Nacional a las 9 de la noche de la obra Don Arturo Ilia. Es una obra de teatro que él representó. Que él detuvo bastante tiempo. Sí. Eso va a ser el día 28. Y el 28 va a haber también, con la presencia del presidente del Comité Nacional y de varios políticos, entre los cuales Angelos, Morales, va a estar el Pocho Angelos también. Sí, Alicia Mastandrea integrando una mesa ese día. Y luego, como decía, un panel que se va a hacer en el Teatro Liceo el martes 21 a las 6:30 de la tarde, que lo va a conducir Leandro Despuy y que va a tener la presencia de Fernando Iglesias. El embajador Despuy de nuevo. El embajador nuevamente de Despuy, efectivamente. Yo te quiero recordar algo. El Pacto Autonomista Liberal de Corrientes, entonces estaba representado en el Senado cuando Ilia Perete por el doctor Juan Ramón Aguirre Lanari. Así es. Que tenía una gran relación con el vicepresidente y con don Arturo también, por cierto, ¿no? Y que fue un gran representante de nuestra provincia en el Senado. Y bueno, nacional. Sigue siendo una personalidad por eso yo tengo muy un respetable, profundo cariño y respeto, porque después me tocó estar en la banca del Senado cuando él fue senador de vuelta. Sí. Y la verdad es que se aprende mucho con un hombre de la envergadura y de la jerarquía del doctor Aguirre Lanari. Bueno, y volviendo al doctor Ilia, yo creo que es importantísimo rescatar su personalidad de hombre honesto, de hombre sereno, de hombre responsable, de una persona... De una gran humildad, además. Y de una gran humildad. Una persona que luego de ser presidente se fue modestamente a su casa, pero que recorrió el país durante todos los años que le quedaron, llevando justamente un mensaje, hablando con la juventud. Sí. Y eso creo que es muy importante y es necesario que la juventud y le de interesaban las cosas, no dejaba pasar una cosa sí. y profundizaba el conocimiento. Y es importante que la juventud de hoy sepa cuál fue la verdadera situación. Es decir, cuando él llega al gobierno con el 24 y pico % de los votos porque estaban proscriptos los peronistas, sí. Enseguida plantea, inmediatamente después de las elecciones, que es la última elección que se va a hacer con proscripción de los peronistas. Y así sucede en la elección de medio término en el año 65. Y los peronistas ganan, por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires. Claro. ¿Y eso qué hizo? Ponerlos en contra de una manera mucho más dura a los militares, porque los militares cuando desalojan al presidente Frondizi no pueden asumir el gobierno porque hubo esa maniobra tan rápida. Magnífica tarea de mi maestro Julio Llanarte. Llanarte, ¿no? Que lo hacen asumir al vicepresidente de la Nación. O sea que fue mi abogado, a mí me expulsaron de mi partido y me hizo volver a mi partido como abogado mío. ¿Por qué te habrán expulsado? Don Julio Llanarte. Me lo contás fuera del programa. Bueno, quisiera decir unas palabras de la provincia, ya que vos lo mencionaste. Del conurbano. Sí, porque la gobernadora está luchando fuertemente para recuperar... Ahí está el amigo Daniel Salvador también. Ahí está como vicegobernador nuestro correligionario Daniel Salvador. Y sanlorencista también. Eso no lo sé. Ese territorio nunca lo exploro yo, el fútbol para sí. mí es algo poco conocido. Bueno, decía, es importante traer este tema porque la provincia de Buenos Aires es la provincia más grande y la más rica, pero es la provincia con más pobres en valores absolutos de todo el país. Es decir, es la provincia con el mayor de los dualismos existentes. ¿Va a hablar de reparación histórica o no? No, voy a hablar de que tenemos un 25% de la población del país en la provincia que está hacinada en el Gran Buenos Aires, que tiene toda clase de carencias, y eso es el resultado de las faltas de oportunidades en los otros lugares del país. La gente viene de provincias en las cuales no encuentra sustento, buscando una mejor situación. A veces la encuentra y a veces no la encuentra. Pero ¿no crees, Elba, que también obedece a que el federalismo
en muchos casos no se cumplió de acuerdo a lo que establece la Constitución. No sé bien qué es lo que quiere decir eso y ya hemos tenido algunas Pero yo digo lo siguiente, conversaciones al pero yo te digo respecto. lo siguiente, yo creo que el federalismo no es solamente la puja por los recursos entre nación y provincia. Los ministros de Hacienda No, de el las provincias... federalismo es que se puedan desarrollar las provincias. una Por serie eso que de es muy, cosas. por ejemplo, ahora, el Plan Belgrano, ¿qué tiene que ver? Exacto. Tiene que ver justamente con darle la posibilidad a las provincias de tener infraestructura y condiciones para recibir emprendimientos que puedan transformar los recursos que tienen las provincias y puedan dar trabajo a la gente y la gente pueda quedarse Y en algunos las empresarios provincias. que fueron al interior, a zonas donde no hay promoción, a poner el hombro. Yo le voy a nombrar a una persona que estuvo, en mi provincia tenía 25 establecimientos en el país, Coronel Suárez, don Eduardo Balchayán, que fue representante de GATIC y de Adidas, un hombre que trabajó intensamente en favor de la industria. Y sí, pero justamente la industria... Por eso creo que eso es importante. Hay que hacerla ubicar en los lugares en que existen las condiciones, porque hay, por ejemplo, la materia prima, porque hay las condiciones, pero hace falta infraestructura. El Plan Belgrano está atendiendo a eso y es muy importante. Y volviendo al conurbano, el conurbano es la consecuencia de esa falta de infraestructura, de posibilidades en las provincias. De modo que, por un lado, la gobernadora está reclamando que se restituya el fondo. El fondo fue creado frente a una situación en que la provincia también perdía mucho con la coparticipación federal. La provincia produce el 40% del Producto Bruto y recibe el 21 y pico por ciento. Querida Elba, pero la ley de coparticipación vigente, yo ya la voté como senador, y vos tampoco la tuviste como vicegobernadora. Es antigua y fíjate vos que cuando la reforma del 94 se estableció claramente una cláusula transitoria, que en pocos meses había que hacer una nueva ley. Y han pasado, fíjate lo que pasó, 94 a 2016. Sí, han pasado 22 años. Y no hay nueva ley. Y no hay nueva ley, efectivamente. Esa es la verdad. Entonces, en el 92, en el caso de la provincia de Buenos Aires, se sancionó una ley que es la del Fondo del Conurbano, por la cual se establecía que un 10% de los impuestos a las ganancias iban a constituir ese fondo del conurbano. En el año 96, eso era bastante plata, era dinero como para poder hacer muchas obras, es decir, una ley que estaba concebida con el criterio de realismo frente a las necesidades del conurbano. En el año 96, seguramente por presión de las provincias, se hizo una modificación por la cual se le daban 650 millones a la provincia de Buenos Aires y todo lo que superara esa cifra se distribuía entre las provincias de acuerdo a justamente el cupo de coparticipación secundaria que les correspondía. Después de 20 años de esto, justo 20 años ahora, en el 96 hasta el 2016, resulta que esa cifra del Fondo del Conurbano es enorme. Pero ¿qué sucede? La provincia de Santa Fe, que es la que más recibe 5.300 millones de pesos. Y la provincia de Buenos Aires está en el lugar 23 con los 650 millones de pesos que le pusieron de tope. Al hablar de esas cifras creo que queda demostrado lo absurdo que es esto y la necesidad de modificarlo, de modo que yo quisiera contribuir con la gobernadora a pedir a los legisladores que tomen este tema en serio y que resuelvan la situación tan seria del conurbano. Yo sé cuál es el espíritu que a vos te guía y lo comprendo perfectamente, porque creo que si entre todos los argentinos no entendemos que el que vive en Humahuaca tiene derecho como el que vive en la ciudad de Buenos Aires, no vamos a encontrar la solución. Y yo sé que vos sos una de las que ha pregonado permanentemente la igualdad de oportunidades, la igualdad ante la ley, la forma de que tantos uno como otros tengan un mejor estándar de vida. Yo creo que tenemos que comprender y ser generosos, tener grandeza para actuar de esa manera. Me parece muy bien. El país es todo, efectivamente, y los problemas cuando no se resuelven en su lugar van a terminar derivando a otro lugar, como es la situación en la provincia de Buenos Aires, la más rica y al mismo tiempo la más pobre, si se tiene en cuenta la cantidad de gente necesitada que está hacinada y sin infraestructura en el conurbano. Así que le repetimos la invitación para la gente del homenaje a don Arturo. ¿Eso se va a llevar a cabo dónde? En el Comité Nacional, que es en la calle Alsina. En la calle Alsina. 1786, el día 14 y el día 28 de junio a las 6:30 de la tarde. Y en el Teatro Liceo, que es en Paraná y Rivadavia, el día martes 21, también a las 6:30 de la tarde.
Y ahí participan distintas personas, vi los Todo el nombres mundo. Sí, con respecto a los que van a la exponer. comisión organizadora. En la comisión organizadora sí, es un grupo muy grande. Eso se inició en función justamente de querer trabajar sobre el centenario de la democracia. Y estamos entre los originarios, formadores de este grupo, Beto Brandoni, Solari Irigoyen, Marcelo Bassani. Gran senador fue Hipólito. Claro que sí. Bueno, está María Sáenz Quesada, está Natalio Botana, está Oscar Muño, está... Bueno, le puedo dar toda la lista, pero... me parece muy bien y sí. Yo quiero felicitarlos por esto y digo que tengo un grandísimo recuerdo de don Arturo, a quien conocí profundamente, don Arturo Ilia. También por don Arturo Frondizi hemos tenido tanta gente bueno, capaz también tenemos que tratar y hemos de ver desperdiciado tantas oportunidades. ¿Cómo conciliamos esa terrible separación que hubo dentro del Partido Radical? Yo considero que esa división del Partido Radical fue una de las cosas más graves que sucedieron en Argentina en el siglo XX. Otra hubiera sido la situación argentina si el radicalismo hubiera estado unido. Y en ese sentido me parece que soy realista cuando pienso que las responsabilidades fueron de un lado y de otro lado. Exacto. Ahí había que ceder, y ceder en la forma en que se pudiera para tener un gobierno unificado. Creo que tenemos que llegar a ese entendimiento, tenemos que pensar en que la Argentina tiene muchas posibilidades de ser, pero que hasta el momento está trabada por hechos históricos que son inexplicables casi. Y ahora en el año del bicentenario que es tenemos que tratar de hacer bien las cosas y evitar que se frustre una nueva oportunidad. La Argentina afuera es vista como un caso extraño, difícil de entender. Y nos cuesta a nosotros mismos entender lo que pasa y en todo caso nos cuesta muchísimo ponernos de acuerdo para hacer las cosas que hay que hacer para llevar el país adelante. Yo creo que tenemos en este momento una ocasión que es muy importante, que tiene muchas posibilidades, pero en la cual las cosas no dependen del gobierno solamente, dependen de cada uno de los ciudadanos. Exacto. Absolutamente, de cada uno de los ciudadanos. Y si queremos que el país sea lo que debió ser, y lo que puede llegar a ser, tenemos que comprometernos y tenemos que trabajar para eso. Yo te agradezco enormemente, querida Elba, te deseo todo el éxito del mundo, yo sé que sos una luchadora incansable, así que estamos a tu disposición para colaborar en todo este tema. Muchísimas gracias, te agradezco espero verlos por allá entonces, sí, por cierto seguir conversando en cualquier otro momento. Tengo grato recuerdo también de don Raúl Alfonsín. Por cierto. Muchas gracias. Adiós. Vamos a un corte y vuelvo con mis conclusiones. ¿Sabes por qué? ¡Más gente tiene Toyota! ¡Porque llegó el Toyota Plan de Ahorro! ¡Seguro! ¡Confiable! ¡El Toyota que querés! ¡Con la tranquilidad que buscás! Toyota Plan de Ahorro, un plan de ahorro seguro y confiable para que empieces a disfrutar la durabilidad y confiabilidad de un Toyota. Me hace falta un sacón, un sacón, un sacón. Necesito un sacón, un sacón, un sacón. Que me haga sentir que estoy viva, que vibro, que amo y respiro, que ahora existe el amor. Con Provincia Seguros, sentí la tranquilidad de tener todo asegurado. Asegúrate en Provincia Seguros, una empresa del Grupo Provincia. Grupo Petersen, desde 1920, construyendo el país. ¿Qué harías con más tiempo? Empezó el tiempo de oportunidades del Banco Ciudad. Plazos más largos, sueños más grandes. Banco Ciudad, te quiere ver crecer.
En este minuto y pico que me quedan para las conclusiones, yo quiero agradecerle profundamente a la arquitecta Elba Roulet su presencia y decir que todo lo que dijo, por supuesto, tiene una enorme trascendencia e importancia, pero rescato en este poco tiempo que es nuestra obligación como argentinos, como hombres que actuamos en la vida pública o privada, pensar en grande, con espíritu generoso, porque son muchos más los puntos en los cuales coincidimos que en lo que disentimos. Pero a veces el factor de pensar en pequeña cosa irrita, produce el enfrentamiento, y creo que este año el bicentenario es propicio, tiene una enorme importancia. Hablábamos con el doctor Escribano de que el 9 de julio habría que hacer unas reuniones especiales, incluso programas especiales, a efecto de que los argentinos, cualquiera sea el sector al que pertenezcamos, nos pongamos de acuerdo para que el país ocupe el lugar que le corresponde. Y pensando en los 40 y tantos millones de argentinos, pensando con espíritu constructivo en el rol de cada uno a efectos de buscar el entendimiento nacional, yo diría más que la unión nacional, porque ese es nuestro propósito, ese es nuestro compromiso, asumámoslo en plenitud, que las generaciones por venir lo tienen que tener muy en cuenta. Muchísimas gracias. Hasta el próximo programa de la semana que viene.